ponga en rojo, entonces comenzamos. Thank you. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los presentes. En nombre de la Interred Bogotá, de su mesa académica, y bienvenidos a lo que es el 10º encuentro Pensamiento Títere. Gracias por esa confiabilidad que han tenido con nosotros, esa constancia, esa persistencia. Sé que tenemos compañeros de El Salvador, compañeros de Bogotá, compañeros de México, y hay nuevas caras, nuevas presencias. Eso nos contenta bastante al equipo de trabajo que hacemos posible esto, pero que sin ustedes esto no tendría el mismo sabor o la misma energía, como bien manifiesta nuestro equipo de trabajo. Muy contentos de estar. Y bien, para entrar en materia, quiero darle la palabra al compañero Jomer Chinchilla, ¿no? Coordinador de nuestra mesa de gestión y comunicación, que nos va a hablar de lo que es la red para ir siguiendo lo que es nuestro protocolo de encuentro. Jomer, tienes la palabra, amigo mío. Gracias, José. Bueno, nada, bienvenidos todos. Aquí comentándoles un poco qué es la Titerred, que es una red de titiriteros y titiriteras de Bogotá, de un colectivo que reúne a 20 agrupaciones de teatro y títeres, de títeres y objetos en la ciudad, la cual comienza a organizarse desde el pasado mes de noviembre del 2019, con propuestas concretas que apuntan a la consolidación de un movimiento titiritero bogotano con calidad y significado del hecho artístico en consonancia con los nuevos tiempos. La Titerred Bogotá se encuentra, como decía antes, conformada por más de 20 agrupaciones dedicadas al teatro de títeres y animación de objetos dentro de la ciudad de Bogotá, teniendo como meta en común visibilizar la acción titiritera local desde los ámbitos de la creación, la investigación, la producción, circulación del hecho estético del oficio titeril, y un poco también esta parte académica, que es lo que nos reúne el día de hoy aquí, ¿no? Esta red posee una estructura horizontal conformada para su funcionamiento en 6 mesas de trabajo, una que es la mesa de caracterización, la de gestión y comunicación, una mesa de asuntos sociales, una mesa académica, que es la organizadora y responsable de este espacio, y una mesa de finanzas, que constituye los centros de acción de las cuales se permite amalgamar y motorizar el trabajo propuesto y ejecutado mancomunado por los miembros de la red, tejiendo espacio que fortalezca la unión de los titiriteros y titiriteras bogotanos. Así que esto es un poco lo que se define como Titerred. Y otra vez bienvenidos a todos y a todas. Gracias, amigo Jomer, por esa introducción. Y continuamos con esta presentación de mano de la coordinadora de la mesa académica, que es la compañera Hanna, que nos va a explicar un poco qué es la mesa académica y qué son los encuentros de pensamiento títere. Adelante, compañera Hanna. Buenas tardes, qué alegría encontrarnos de nuevo acá. Bueno, la mesa académica, instancia de la Titerred Bogotá, que tiene como propósito generar acciones para la construcción colectiva de pensamiento académico latinoamericano alrededor de teatro de títeres y objetos. Se ha venido desarrollando a través de diversas acciones, entre las que se destacan estos encuentros, que se llaman Pensamiento Títere, que es un espacio de reflexión, es un espacio virtual que se inició en el mes de junio, y que todos los sábados a las 6 de la tarde pues nos estamos encontrando para reflexionar alrededor de alguna determinada lectura de teatro de títeres objetos, resaltando pues la relación que existe con nuestros contextos y nuestras cotidianidades, ¿no? Dentro de los encuentros hemos tenido la participación de maestros y maestras que han escrito algunos de los textos de los que nos hemos encontrado a hablar, en los que ellos también comparten sus experiencias, sus posturas y sus ideas alrededor pues de nuestro oficio. Hoy tenemos el gusto
el honor de contar con la presencia de un colega colombiano alrededor de un texto muy bello, nuestro compañero Fabio Correa, y su texto, ¿Por qué el teatro de objetos? Bienvenido, Fabio. Qué alegría que estés acá con nosotros y nosotros. Bien, y para saber un poco quién es el maestro Fabio Correa, me permito leer una breve síntesis que bien nos hizo llegar el maestro Rubio. Fabio Correa Rubio, director artístico de la Fundación Teatro de Títeres Paciencia de Guayaba, de Bogotá, Colombia, inicia sus actividades artísticas en el grupo Alacrán, dirigido por el maestro Carlos C. Reyes, donde participa desde el 71 al 74 en obras de teatro tales como Las Monjas de Manet, La Muela y otras obras de títeres. Entre el 75 y el 76 viaja a la Argentina, donde participa como actor con el grupo ASIC en las obras La irresistible ascensión de Arturo Wig, de Bertolt Brecht, El trágico a pesar suyo y Sobre el daño que hace el tabaco de Anton Chekhov. En el 80 funda Teatro de Títeres Paciencia de Guayaba, donde ha realizado 20 puestas en escena con obras para niños y adultos. Participa en giras, festivales de carácter nacional e internacional. Como parte de su autoría se encuentran Cartas de Amor Obcecado del año 2019, Alebrijes y Quitapesares del 2016, 9448 o El Bogotazo del 2008, Molière Tartufo el 2005, Géminis y 2004 y El Circo de la Ilusión de 1986. Paralelamente con todo este trabajo artístico, completa su formación teatral como licenciado en Educación Artística y magíster de Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional. Ha sido ganador de la presidencia del Ministerio de la Cultura de México-Colombia, el FONCA en el año 2013 y la beca Rayuela del Ministerio de la Cultura del 2016 con las obras Miedos, Alebrijes y Quitapesares. También ha sido ganador de premios y becas, figurando entre los últimos el de la creación dramatúrgica de Bicentenario 2009 con la publicación virtual del guión de la obra 9448 o El Bogotazo. Para terminar, tiene una dentro de la escritura y la dramaturgia entre, que podemos nombrar rápidamente, Saltos en la historia del teatro de títeres en Colombia, artículo para el encuentro virtual titiritero en Argentina en 2004, El arte del camino para la participación, una aproximación desde lo dramático y lo solo, del 2011. También tenemos El pájaro de todo canto, que se entra en la colección Teatro Colombiano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del 2013. Y tenemos 9448, El Bogotazo, es un artículo para la memoria de dirección de arte del 2016 y su más reciente publicación del año 2017, Paciencia de Guayaba, 37 años de vida escénica. Ok, le damos entonces la bienvenida de nuevo, reiteramos la bienvenida al maestro Fabio Correa Rubio, quien precisamente es nuestro invitado de esta tarde, y vamos a discutir y vamos a reflexionar acerca de su texto, como ya lo había dicho la compañera Hans, ¿por qué el teatro de objetos? Entonces, para introducirnos dentro de este tema, quiero hacer solo un breve resumen, porque el fuerte, por supuesto, lo va a tener, está sobre la base de la discusión y la presentación que va a hacer el maestro Rubio de su texto y, por supuesto, nuestra participación. Quiero, antes de iniciar esta breve resumen del texto, recordar a nuestros invitados que nuestras formas de participación vienen ya a través del chat, levantando la mano o pidiendo la palabra o de manera directa o escribiendo su intervención, su interrogante, sus dudas, sus planteamientos a través del chat, del cual también vamos a estar muy presentes. Les recordamos que esta es una actividad que tiene aproximadamente 1 hora y media. Procuramos, por favor, le pedimos con todo el respeto a nuestra audiencia, las intervenciones que sean lo más puntuales para permitir que todos participen y que por favor saben que estas transmisiones están siendo pasadas a través de nuestro fanpage. Si alguien tiene alguna consideración al respecto, bien, por favor nos los hace saber a través del chat. Bien, entonces, sin más,
podemos decir que el porqué del teatro de objetos viene siendo un estudio donde el maestro Fabio comenta acerca del objeto y su diversidad de funciones, los estados, las relaciones, un abordaje dentro de los distintos campos del objeto con las ciencias humanas, cómo el objeto, palabras más, palabras menos por parte de quien habla, pasa por distintos estados, por distintas etapas, donde el objeto en manos del individuo, del ser humano, las culturas incluso, sufren etapas, sufren transformaciones, ¿okay? Y donde incluso hay un abordaje del objeto desde un estudio de los distintos campos de la ciencia humana. Es un poco lo que vamos a ir viendo durante esta discusión, y también cómo el mundo de los objetos la humanidad pueden llegar a tener una relación muy estrecha desde principios, ¿ok? Y a su vez, al mismo tiempo, cómo el objeto con el sujeto se involucran para generar, visualizar conocimiento de un antes y un después, ¿no? Donde la interacción precisamente de estas nuevas formas dan cabida acorde a lo que manifiesta Fabio dentro de su escrito, cómo eso puede intermediar o puede ser precisamente empleado a favor de lo que es el teatro de objetos. Esto es un poco un resumen por parte de quien modera este encuentro. Sin embargo, por supuesto, para más profundización, precisamente por eso que tenemos al maestro Fabio Correa esta tarde, nos va a hablar del porqué de este texto. Y la primera punta, para ir rompiendo ya, para ir comenzando esta discusión, es ¿por qué la animación del teatro objeto, Fabio? Bueno, José, pues muchas gracias por la presentación. Pues saludo mucho este trabajo de esta mesa, me parece que es algo muy bueno, muy saludable para el sector y para el pensamiento del títere, como se llama de la mesa, y creo que eso pues, eso merece pues un aplauso muy grande. Creo que es un esfuerzo grande y me parece que es una propuesta chévere y digamos que lidera asuntos importantes dentro del sector del teatro de títeres. Entonces, bueno, después de este saludo y digamos del reconocimiento al esfuerzo que han, digamos, realizado quienes han planteado esta mesa, eh, pues siempre hay como siempre he tenido como preguntas acerca de por qué el teatro de objetos, porque en principio pues hablábamos del teatro de títeres, ¿cierto? Pero hoy hablamos del teatro de objetos. Entonces hay digamos como una ampliación de ese concepto. Yo particularmente como que en este documento lo que hago es varias entradas desde diferentes disciplinas. Entonces, lo primero que hago es basarme en cómo en el libro este del mito del yo, de, pues, de este científico colombiano Ginás, quien plantea, digamos, cómo es que uno se relaciona pues con el mundo. Y después lo que yo hago es entrar, digamos, desde otros ángulos. Entonces, pues entro desde justamente desde Winnicott, desde el psicoanálisis, en relación con el juego. Como el juego es un elemento fundamental de construcción de esta animación de objetos, y también, pues, mirar desde otros autores cómo es que se hace, desde Baudrillard, cómo se hace la relación con los objetos, desde un filósofo paisa, antioqueño, que se llama Jacobo, que también tiene toda una mirada sobre la relación del individuo pues con los objetos. Y por último, después de haber, digamos, mirado las diferentes disciplinas, estoy mirando una parte que me parece importantísima, y es que una comunidad viva aquí en la Amazonía colombiana, entre la Amazonía colombiana y la Amazonía brasilera, tiene la creación de un mundo artefactual. Ese mundo artefactual es un mundo de objetos. Entonces su pensamiento mítico está basado en eso, y eso me permitió, digamos, a mí buscar, indagar y adentrarnos
en una concepción del mundo donde los objetos es, digamos, la base primordial de la construcción de esta sociedad. Entonces, digamos que eso es como un paso por encima del documento y las diferentes miradas en relación con los objetos. Bien, quisiera presentar a continuación un video precisamente que sirve de abreboca para esta discusión que ya en este momento acaba ya de iniciar, o esta presentación que acaba de iniciar el maestro Fabio Correa. Jimena, cuando gustes, el video número 1. Discúlpame, ¿es el tráiler? Sí, señora. Listo. Les agradezco informarme si ven la pantalla, por favor. Ahí va. Vemos la pantalla de Jimena, Sí. sí, ya. Un poquito lento el internet. Gracias Jimena. Lo que acabamos de ver es un tráiler de la obra 9448 o El Bogotazo del año 2008. Fabio, sino para contextualizar a nuestros compañeros que están presentes un poco de lo que acabamos de ver y su relación con tu texto de el porqué de la animación de objetos. Bueno, digamos que esta obra se llama 9448
porque como ahora se maneja todo eso de las fechas, ¿cierto? El 11-20 y todo eso, entonces la obra hacía referencia al 9 de abril de 1948. Se tomó el 9 de abril de 1948 porque es una fecha que parte la historia de este país en dos. Es un hecho social muy fuerte y realmente pues prácticamente una de las bases de los conflictos que tenemos en la actualidad. Esta obra eh, nace originalmente porque durante el 9 de abril lo primero que las gentes tomaron fueron las ferreterías. Entonces, en las ferreterías hay pues pinzas, tornillos, objetos, siliconas, y nosotros lo que animamos son los objetos de las ferreterías. Toda la obra, digamos, está relacionada, digamos, la obra está compuesta, por decirlo, en 4 mesas. En cada mesa se desarrolla una acción. El espectador se le está proponiendo que esté de pie y que esté girando en torno a la mesa. Entonces, digamos que estamos buscando una nueva relación con el espectador, en cuanto que no hay una relación a la italiana, donde el actor, donde digamos un teatrino de frente y el espectador está allá. Entonces, digamos que se buscó que el espectador estuviera, que fuera itinerante. No es una obra para muchas personas, es una obra, yo no creo que más de 60 personas hemos tenido experiencias muy diferentes con la obra. Entonces, en la primera mesa habla como de toda la violencia que ha vivido nuestro país, lo habla a través de los objetos, lo habla a través se utiliza el fuego, se utiliza el agua, se utiliza la arena, están todas las, digamos, todas las marchas que hizo Gaitán para la época, que es la marcha del silencio, está como todo esto. Resulta que cuando aquí donde queda el Centro de Memoria Histórica, destaparon la calle, encontraron una cantidad de gente insepulta. Y un momento dado en Colombia hubo mucha gente insepulta y aparecieron todas estas tumbas, digamos, comunes. Entonces, dentro de esa referencia está, digamos, la primera escena. Una vez nosotros hicimos una presentación en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, entonces, pues nosotros la hacemos en el escenario, pero lo que terminamos es subiendo a las personas de los asientos al escenario, porque tienen que estar, digamos, alrededor nuestro. Pero al final hicimos como un foro. Entonces había un señor, digamos, muy gaitanista, porque los primeros objetos son bolas de madera. Entonces él decía que era un irrespeto que nosotros mostráramos a las masas como bolas de madera. Pues nosotros explicamos pues, que era una metáfora, ¿cierto? Que estamos hablando de una metáfora, pero en fin. Ahí había una persona mexicana que le dijo que le hacía relación, digamos, a la matanza que hubo en Tlatelolco, ¿sí? En México, y cada quien, digamos, va conectando de acuerdo, digamos, a sus experiencias. En la segunda mesa sucede el de lo que es el 9 de abril. Estamos en una ciudad bogotana totalmente provincial, totalmente encerrada, no comunicada, digamos, con otros países, con el exterior, y allí es que viene la conferencia panamericana, y luego de la conferencia panamericana, pues es que aparece, digamos, este 9 de abril como un momento de antecesor. En la siguiente mesa, en esto, digamos, nosotros pues hicimos una larga investigación sobre el 9 de abril, muchos autores como Herbert Brown, sí, que han escrito sobre el 9 de abril, y muchos periódicos y muchos datos de la época, muchos videos que hay sobre la época. Y además pues hay unos autores que han escrito largamente sobre lo que es el Bogotazo. Entre esos está, digamos, bueno, Herbert Brown, y el otro que tiene un tomo así de eso se llama el Bogotazo. Pero entonces en la segunda mesa lo que sucede es, digamos, como ese momento del donde Gaitán iba a unos cafés, entonces ahí, por eso suena esa música de Pacho Galán, que es más o menos de la época, y música de Lucho Bermúdez, que hacen referencia a la época. Pero allí mismo se manejan varias cosas, ¿sí? Aparecen, digamos, unas brochas que son, digamos, como liberales, que tienen un trapo rojo, y ahí el bobo del tranvía, aparece la loca Margarita del bobo del tranvía, que digamos uno aparece como conservador, otro como liberal, y luego terminan casándose. Entonces, ese casarse, que el cura los casa, el cura es una grapadora, la grapadora, digamos, empezamos a tomar diferentes elementos, entonces esta grapadora los casa y les coloca, digamos, un super anillo entre liberales y conservadores. Entonces eso hace referencia al pacto que hubo, que se llamó el Frente Nacional,
durante 20 años que dijeron, 4 años gobiernan ustedes, 4 años gobernamos nosotros, que fue una cosa totalmente absurda, ¿no? Frente a una democracia, creo que es uno de los mejores, de los peores fallos que hemos cometido en cuanto a lo que consideramos, pues, un Estado-nación y un Estado democrático. Luego, entonces, que sucede eso y que pasan diferentes, digamos, acciones que se van narrando allí a través de diferentes elementos, siempre objetos, entramos, digamos, al momento de la revuelta, que hace referencia exactamente a las plazas, a la Plaza de Bolívar en particular. La Plaza de Bolívar ha sido testigo de muchas, de la historia de este país, desde el 20 de julio, desde las manifestaciones, desde todas las manifestaciones que llegan allá, llegan hasta la Plaza de Bolívar. Entonces, en esa Plaza de Bolívar, frente al Palacio de Justicia, hay un momento en el 9 de abril donde la gente está, digamos, alborotada y está, digamos, en la espera de la toma, digamos, de las instituciones, en el cambio del poder, cuando llega un tanque. Y ese tanque, están esperando que ese tanque, digamos, los ayude porque están revueltos tanto los policías a veces pero ese tanque llega y dispara sobre la multitud. Entonces, ese disparar sobre la multitud es, digamos, lo que convierte un poco, pues, en una parte de esta masacre que sucede allí dentro de la plaza, dentro del 9 de abril y pues, de muchos muertos. Nosotros animamos estos tanques, son realmente, partimos de objetos, en este caso son masajeadores. Hay unos que son masajeadores, están combinados con carros de la época, porque el carro que usaba Gaitán es un carro de determinada marca, están un poco mezclados con eso, con muchos objetos reciclados de Icopolis, que son lo que componen la plaza pues de mercado. Entonces allí son los tornillos los que van al asalto, hay una mezcla bastante performática en este caso las actrices y los actores con los objetos para que el público, digamos, entre en relación con eso, y hay mucho trabajo, digamos, de audios de la época. Entonces aquí básicamente en la parte sonora se hace un gran desarrollo tomando lo sonoro casi como un objeto. Es decir, lo sonoro se convierte también en un objeto, no es música, es lo sonoro. El otro elemento que aparece como animación también es, hay una cámara que toma en vivo, pero no se quiere que la cámara muestre lo que no ven los otros, sino es un punto de vista. Entonces esa cámara lo que muestra es un punto de vista y este tipo que maneja la cámara es también un animador más, es un animador de la cámara. Por último, la obra entra a una última escena porque los medios de comunicación fueron muy importantes. Los medios de comunicación durante el 9 de abril, la radio fue muy importante. Hay un personaje que se llama Gerardo, que les está diciendo a la gente, vea, es importante que estemos en la calle. En Barranca Bermeja hay un movimiento muy fuerte, ya que John Ver es de Barranca Bermeja, hay un movimiento muy fuerte sobre lo que sucede durante el 9 de abril, y resulta que hay discursos de Carlos Lleras Restrepo y discursos del presidente del momento, Mariano Ospina Pérez, donde ellos le dicen, no, pues venga, quédense tranquilos, cálmense, no hay problema con esta revuelta, y los otros que están diciendo, vea, estamos en medio de la revolución, se quema, se incendia Bogotá, y una gente que tomó la Radio Universidad Nacional, la Radio Universidad Nacional no, la Radio Nacional que quedaba ahí donde queda justamente hoy RCTV, y digamos que de eso se tomó la radio y alertaba. Entonces la última mesa hace alusión a los medios de comunicación. Toda la obra está construida desde los objetos, porque nos pareció muy, digamos, interesante abordar este tema histórico desde los objetos, desde la animación de objetos. Entonces, digamos que eso era un poco lo que estábamos viendo en el video. Gracias, Fabio. Dime. Si hay gracias, amigo Fabio. Si hay alguna pregunta dentro, aquí nos comenta al compañero de Ars Vita, Gustavo, si no me equivoco, en la música electrónica el sonido es un objeto, el objeto sonoro. Ajá. Efectivamente, lo menciona el maestro Fabio. Cuando gusten elaborar sus preguntas, sus inquietudes, bienvenidas sean. Y Fabio, fíjate, tú hablabas de las experiencias, yo pudiera conectarlo con la memoria, porque hay elementos que tú nombras, ¿no? Y son parte también tanto del video que acabamos de ver,
como tu escrito, hablas de masacre, hablas de multitud, hablas de sociedad, hablas de época, hablas de espacio, incluso ya el sonoro que hicimos mención. Y yo te pregunto, Fabio, estas experiencias, estas memorias que viene todo mezclado, ¿tendrá algo que ver con esto que tú anuncias en tu escrito que tiene que ver con la predicción? Ese Bueno, estado sí, adelante, por favor. dime, no, bueno, lo que pasa es que en la predicción lo que pasa es que estamos desarrollando toda la teoría de Ginás. Entonces Ginás dice que Bien, el cerebro, yo soy un poco celoso ahí, digámoslo, llamémoslo que soy celoso con la música, porque siempre dicen que no, que es el sonido, que es lo primero que se escucha. Y yo estoy, digamos, argumentando ahí que fue el movimiento a través de Ginás, fue el que generó el cerebro, el que generó, digamos, el cerebro y generó el conocimiento. Es un poco, digamos, el celo que yo tendría con el sonido, pues por adelante con la música. Entonces, él habla de que el cerebro se conformó como si que fueran como dendritas. Esas dendritas entraron en consonancia y crearon, digamos, una representación de lo que es el mundo exterior. Y cuando se conectaron, uno empieza a dar respuestas. Y hay un animalito que él nombra, que es el animalito que llama la diacea, que genera un cerebro solamente para trasladarse. Cuando termina de trasladarse, pues se come el cerebro. Eh, Él insiste mucho en que, digamos, que este movimiento fue, digamos, como el que originó el conocimiento, pero que una de las particularidades es la predicción. Cuando el ser humano tiene ese carácter de predicción. ¿Predicción en qué sentido? En el sentido de que cuando yo voy a agarrar una botella, o voy a agarrar un títere, o voy a agarrar un pocillo, yo tengo el entendimiento perfecto del peso del objeto del que voy a tomar. Entonces yo lo mido, acomodo la mano para esa forma, y de alguna forma esa predicción es lo que me permite relacionarme con el objeto. Eso me parece a mí que es importantísimo en nuestra parte, digamos, de la animación, esa predicción. No solamente esa predicción funciona dentro del animador con el objeto, sino también dentro del espectador. Uno como espectador siempre quiere predecir lo que va a suceder en la obra. Cuando logra predecirlo, se aburre. Pero cuando, digamos, las obras que son aristotélicas tienen un giro, pues ese giro normalmente rompe esa predicción que uno ha podido hacer y eso crea un encanto en el espectador. Al entrar nuevamente, digamos, en esa nueva lógica, lo que ha hecho es romperte esa lógica, digamos, de la predicción. Eso es, digamos, como esa predicción. Lo otro que debo decir es que la obra no está construida de una forma aristotélica, principio, desarrollo, fin, sino que la obra en realidad son diferentes acciones que es el espectador el que las complementa y las constituye. Que nosotros estamos ahí parados muy en lo performático, estamos hablando de una experiencia, digámoslo, propia, frente a estas situaciones, relacionándola, por supuesto, con situaciones actuales, como por ejemplo, hay un televisor donde aparecen tomas del Palacio de Justicia, donde aparecen las marchas de Gaitán, donde aparecen todos los movimientos que han pasado por la Plaza de Bolívar. Entonces, digamos que la predicción un poco estaría como en esa relación que yo establezco físicamente con el objeto para manipularlo, o para animarlo, o para moverlo. Gracias, Fabio. Vamos a dar la palabra. En este momento la tiene Jimena y luego le sigue Jonber. Adelante, compañero. Jimena. Si quieres que vaya Jonber primero, porque tengo problemas con la transmisión en Facebook, entonces mientras soluciono acá, ya hago la pregunta. Seguro. Jonber tiene la palabra. No, fue como un poco de las impresiones que tengo de la lectura y viendo un poco el video y lo que dice el maestro también, como quería como reflexionar un poquito frente a ese tema del objeto y esa relación que se genera entre el manipulador o animador con el objeto, el espectador, pero además esa carga previa que viene siendo histórica, cultural, que la hemos hablado también, lo hemos tocado en algunos otros encuentros. Entonces quería de pronto, como eso, esa selección, cómo se hace esa selección
de esos objetos para un tipo de montaje de estos, maestro? ¿Desde dónde ustedes, desde dónde plantean llegan esos objetos, no? Algunos que tienen una carga porque están relacionados directamente, otros no. Entonces quería como escuchar un poco acerca a esa relación, que ya lo habías nombrado un poquito. Sí, sí, nosotros, yo creo que básicamente yo lo que siempre he sostenido es que los objetos nos hablan. O sea, nosotros somos un poco, vamos por la calle y recogemos objetos. Y digamos, y eso uno lo recoge porque el objeto le habla. Entonces uno establece una relación con el objeto. En este caso, yo creo que toda la investigación que hicimos sobre el tema del 9 de abril nos dio un poco la mirada sobre los objetos. En este caso, yo decía que algunos de los objetos son de las ferreterías, efectivamente, ¿sí? Son tomados de las ferreterías, eh, porque son todo lo que son las herramientas. Pues yo debo decir que yo también tengo toda una relación con las herramientas, ¿sí? La herramienta es un objeto con el que yo me relaciono y ese objeto interactúa conmigo, me transforma, ¿sí? Yo puedo tener una broca manual y después ese objeto varía y se me transforma en un taladro. Y en la historia de la humanidad ha sucedido eso. En este caso, los objetos de la obra del 9 de abril son objetos que nos dio, primero que todas, las ferreterías. ¿Sí? A mí, por otro lado, me encantan esos objetos, me fascinan, ¿sí? A mí me fascinan todos esos objetos como objetos, ¿cierto? Así como me fascinan los objetos de cocina, me fascinan todas las herramientas, ¿sí? A mí, digo, hay una obra muy famosa que hace un músico, ¿sí? Donde él hace música prendiendo la licuadora, prendiendo la cafetera, prendiendo todos los objetos, digamos, electrodomésticos y construye una obra musical. En este caso, nosotros nos basamos en la parte de la ferretería, pero también nos basamos, digamos, en la parte de la investigación. Lo mezclamos, por ejemplo, con el carro que usaba Gaitán en la época. Entonces buscamos un carro que fuera, digamos, una réplica, algo parecido de un carro de 1950, de 1948. En algunas cosas se usan ese tipo de objetos. A nosotros, o sea, una persona que hace animación de objetos para crear una obra, pues puede partir justamente de la materia, de lo matérico, que eso me parece a mí súper interesante. Yo no tengo que, a veces no parto de un personaje, ni parto de una historia, parto del pedazo de cartón o del pedazo de piedra o el pedazo de lo que tenga, y a partir de ese elemento es que yo empiezo, digamos, a generar una historia. Entonces, digamos que esta cualidad del teatro de objetos, que es esa, que uno pueda contar desde un objeto, pues historias, por supuesto, del género humano, es lo que nos hace a nosotros, en particular en esta obra, hacer este recorrido, porque la obra también está contada, como decía anteriormente, desde lo sonoro, trabajándolo como un objeto, y también está contada desde radios antiguas, desde teléfonos antiguos, desde todo, desde periódicos. Hicimos una cantidad de reproducciones de periódicos del tiempo que fue incendiado. Se mete fuego en la obra, por ejemplo, como objeto, porque el fuego fue parte del 9 de abril, porque se incendió el tiempo. Entonces, digamos que hay todo un elemento que en este caso lo conecta. Y el otro elemento que usamos, pues bueno, es la tierra, porque justamente hubo una cantidad de gente que decía insepulta, que nosotros estamos mostrando que fue gente insepulta. Entonces, digamos que todos estos objetos nos permiten a nosotros crear el desarrollo de este guión de lo que es 9448. Nosotros no estábamos insistiendo tanto, por decirlo de alguna forma, en Gaitán como tal. Estábamos más interesados en lo que estaba sucediendo en la gente, alrededor de la gente, alrededor de todo lo que se generó. Pues efectivamente sobre Gaitán ahí se ha escrito bastante y se ha desarrollado bastante, y sobre el momento, y digamos que a nosotros nos permitía. También hicimos una larga investigación hay otros objetos que aparecen que son fotos. Esas fotos son fotos de un fotógrafo del 9 de abril que se llama Sadi González. En una de las fotos aparecen, digamos, los alzados en armas con machetes, ¿cierto? Sacados justamente de una ferretería, y uno aparece con un sacacorchos. Entonces, ese sacacorchos es uno de los objetos que aparece dentro de la obra y que se anima. Eso no sé si le respondo a Jomber lo que me ha preguntado.
Perfecto, Fabio, perfecto, gracias. Bien. Fabio, siguiendo un poco para interconectar a la lectura con lo que tú vienes expresando, les recordamos que para quienes tengan preguntas, por favor, bien sea a través del chat y le damos la palabra a este espacio de conexión. Y precisamente hablando de eso, de la conexión, ¿no? Ese término que tú traes a colación tiene, te pregunto, ¿no? Esta conexión tiene que ver con lo que llamas en tu texto, el emparentamiento entre movimiento, acción y cerebro, Fabio, de toda esta carga de encantamiento, de toda esta acción de rompimiento de la lógica que tiene el espectador cuando ve, por ejemplo, el caso de 9448, y cuando tú te refieres a aquel objeto que yo me voy a conseguir, con el cual yo puedo interactuar, me habla. Ese movimiento, esa acción, esa relación tiene que ver con ese emparentamiento que tú nombras aquí, esa relación cerebro y la acción misma del teatro, amigo. Sí, digamos que yo entiendo el teatro como algo dentro del teatro en general. El teatro de títeres lo entiendo dentro del teatro, el teatro de objetos dentro del teatro, el teatro de sombras, el teatro negro, todo lo veo como un marco dentro del teatro. Eh, este emparentamiento digamos que se construye entre ese emparentamiento se habla porque resulta que en un momento dado lo que era el teatro era considerado como un oficio, es decir, hay un autor, hay un tipo que se llama Richard Sennett que desarrolla en un libro que se llama El Artesano toda una teoría acerca de esto, de cómo siempre el teatro en general fue un oficio, pero no se consideró, digamos, como formas de pensamiento. Entonces, este emparentamiento es importante, es porque desde el arte, con sus propias categorías, nosotros generamos pensamiento y movilizamos pensamiento. Porque se pensaba, digamos, que el pensamiento estaba, digamos, dentro de las ciencias duras, que se llaman. Eh, a propósito de eso, la humanidad construyó y edificó una cantidad de elementos. Es muy claro, por ejemplo, que los exámenes que se hacían en el ICFES tenían, digamos, un puntaje muy alto para la matemática, ¿sí? En principio, y no tanto para el arte. Y pues, producto de eso, nosotros no tenemos, digamos, un desarrollo en los colegios bastante artístico. El Ministerio de Cultura aparece más tarde. Es muy loco. El Ministerio de las Ciencias es realmente recientemente creado. Pero entonces digamos que esa división es una discusión que él plantea con su profesora que se llama Hannah Arendt, de cómo las personas que están haciendo un objeto también están generando pensamiento. Es decir, no es el que piensa, no es solamente, digamos, el que escribe o el que, sino hay una relación continua entre quien hace o quien desarrolla un violín Stradivarius, ¿cierto? O quien hace un muñeco, en este caso nosotros que estamos relacionados directamente con el objeto, y a partir de ese objeto que puede tener forma humana o no, ¿sí? Puede ser antropomorfa o no antropomorfa, pero yo lo que estoy haciendo es dándole una carga energética a ese objeto o tomando del objeto una carga energética para relacionarme con el espectador. Me plantea a mí una serie de preguntas acerca de cómo es que yo me relaciono con los objetos frente al espectador. Eso es un poco los puntos de contacto que se establecen entre yo, actor, digámoslo así, o animador, con el objeto, porque en todo caso hay una triangulación. Hay una triangulación donde yo hago el triángulo como igual que en el teatro de títeres con el espectador para que llegue nuevamente hacia donde yo estoy, digamos, proyectando. Entonces, digamos que eso era lo que estaba como relacionando en ese punto, José. Gracias, Fabio. Jimena, no sé si quieres intervenir en este momento que pediste la palabra. Sí, gracias. Bueno, tengo miles de preguntas, pero siempre me ha inquietado como este trabajo de maestro Fabio, pero quería preguntar un poco
nosotros en estos días hemos estado como divagando o digamos discutiendo. Hace 8 días nos fuimos como con varias cosas con respecto a si los títeres son teatro o no son teatro, ¿sí? Pertenecen digamos, a estas manifestaciones escénicas. Y hace 8 días, digamos, terminábamos como a hablar que no es teatro, sino que es más multidisciplinar. Y su merced ahorita mencionaba sobre el performance, ¿no? Entonces quería preguntarle, junto a este texto que usted construyó, ya ha pasado un tiempo, digamos, desde esta construcción de este texto, y también usted es magíster en artes vivas. ¿Será que podremos seguir creyendo que los títeres son teatro o va más allá de otras manifestaciones, o podemos sacarlo de allí? Esa es como la primera pregunta. La segunda es pensarnos con esto de... digamos, yo sí quisiera saber cómo se escogieron estos textos, perdón, estos objetos, dependiendo de lo que ustedes querían comunicar, porque es muy interesante todo lo histórico, digamos que para nosotros o algunos colombianos, pues digamos comprendemos, o el adulto, digamos, comprendemos un poco si se nos dice una reseña, pues entramos como en esa percepción de que vamos a ver algo histórico que más o menos conocemos, pero ya entrando en el objeto, cómo se escogieron los objetos y cómo empieza a aparecer esa metáfora, no solamente, por ejemplo, desde lo simbólico en el sentido de las ferreterías, que ya no lo comentó usted, sino, por ejemplo, de una tanqueta que sea un masajeador, porque digamos que en el caso de una persona que no sepa nada de la historia de Colombia, o de esta historia en específico, pues cuando ve un masajeador, pues ve el masajeador, no ve una tanqueta. Entonces, ¿cómo se hace esta relación y este accionar, ¿sí?, del objeto? Y la tercera es con respecto, no, creo que esas dos mientras logro organizar mi tercera pregunta. Bueno, vale. Bueno, sí, yo pienso que el teatro es total. O sea, en el teatro caben muchas manifestaciones, entre otras el teatro de títeres. En este momento, que digamos hay toda una caída, hay una ruptura de fronteras entre los artes, ¿sí? Estamos en un momento donde hay una ruptura, una caída de las fronteras, afortunadamente. Entonces, digamos que el arte plástico, que antes estaba cuadrado solamente, digamos, en dos planos, se salió a la tercera dimensión. Entonces, digamos, logró avanzar en ese espacio y aparecen las instalaciones, ¿sí? Ujú. Entonces, yo creo que justamente el teatro de animación de objetos está, digamos, dentro de esta, yo lo vería como una ruptura con el teatro de títeres tradicional. No quiere decir que deba ser o no deba ser, sino que realmente rompió esos bordes, y porque yo creo que eso lo hizo hace rato. O sea, cuando Obrazov, que fue el primero, digamos que uno lo ve, seguramente lo hicieron otros clientes, pero el que uno puede es a Obrazov, era director del Teatro de Moscú, el Teatro de Títeres, y el tipo toma dos bolitas de madera, y con las dos bolitas de madera y las manos ya no construye la imagen del títere perfecto que está, digamos, haciendo el humano. Ya no se trata de hacer un títere que imita las acciones humanas, se trata es de representar, de actuar las acciones. Entonces yo creo que Obrazov, 1929, el tipo empieza hace rato, sino que a nosotros nos va llegando poco a poco, digamos, como todo este tipo de trabajos de rupturas. Entonces yo veo que dentro de eso, yo veo que hay teatro negro, porque si no también diríamos, entonces el teatro negro que lo inventaron en Checoslovaquia, pero lo inventaron no en Checoslovaquia, es que es diferente, ¿sí? No, es teatro, el teatro de sombras, pues también, que se lo inventaron donde, en la India, en China, no sé dónde se lo inventaron, pero o si fue cuando Platón planteó el mito de la caverna, no sé cuándo es, digamos, que sea el momento. Yo creo que hay unas características que hacen comunes, digamos, a los elementos del teatro, y esas características son los que realmente potencian y sí tienen la posibilidad de romper las fronteras. Yo creo que estamos en un momento donde se están rompiendo las fronteras, y el teatro de títeres
está para romper esas fronteras. El teatro de objetos está, digamos, dentro de ese marco de romper las fronteras. Afortunadamente, ¿cierto? Porque uno ve un grupo, por ejemplo, como el Royal Deluxe, que es un grupo que vino y se presentó aquí en la Plaza de Bolívar, que hacía la verdadera historia de Francia, pero de pronto uno ve un grupo con una muñeca gigantesca, enorme, y esa muñeca gigantesca toma una referencia diferente, o sea, toma la ciudad por escenario. Ya no está el escenario metido en una sala, sino que es la ciudad entera. Y convoca a todo el mundo. Políticamente, eso es totalmente diferente. Y éticamente es totalmente diferente. Entonces, esta muñeca, que es una muñeca gigante, es una marioneta. Y esa marioneta está movida con las leyes de la marioneta. ¿Sí? No, no es, digamos, un aparato mecánico. El que más tendría esta marioneta y los tipos del Royal Deluxe la van manejando en un sistema de contrapesos. Entonces, digamos que dentro de ese límite de la marioneta, los tipos están, digamos, rompiendo al trabajar en la ciudad. Ya trabajar la ciudad como escenario implica toda una ruptura, ¿sí? Porque el espectador tiene que ubicarse en la calle y digamos que usa un elemento que es el gigantismo, que es la desproporción, que usa mucho el teatro de títeres en particular. Entonces, creo que ahí está, digamos, como el concepto de lo que es este teatro de títeres que tiene, digamos, un camino por explorar. Lo chévere es, digamos, de que rompa los moldes. Que no diga. Eso quiere decir que hay titiriteros que son clásicos, y bueno, listo, trabajan a lo clásico, ¿cierto? Trabajan en obras de Guiñol y son excelentes. Yo he visto titiriteros excelentes en obras de Guiñol trabajando con lengüeta, que es donde dice que está el origen de la palabra títere, ¿sí? Los he visto y son maravillosos. Pero como hay tantas posibilidades, no nos podemos casar con una. Aquí mismo en nuestro país, de pronto, frente al Guiñol, llegó Julia Rodríguez y rompió con eso y propuso el títere de varilla como una técnica. Y digamos que eso abrió un camino diferente. Mientras tanto, digamos, lo que predominaba era el títere del Guiñol. Al estacionarse esa ruptura, se abrieron caminos. Hoy en día, afortunadamente, digamos, podemos hacer propuestas desde diferentes ángulos a este teatro de animación de objetos y abarcar, digamos, otros espacios. Abarcar espacios del sonido. Es decir, podemos... el techo está donde nosotros nos lo pongamos. Entonces yo creo que ese techo es el que nosotros podemos mover. ¿Y cómo lo movemos? Pues a través de unas propuestas. Esa es la primera pregunta. La segunda, el masajeador se convierte en tanque por la acción, por la animación. El masajeador, esa es, digamos, en principio, el tornillo también se convierte en persona por la animación que el animador hace. Pero todos los objetos están, digamos, animados, y en la medida en que están animados, es esa acción, ese movimiento, y digamos, esa energía que le aplica el animador, lo que hace, digamos, que él aparezca. Mucha gente, nosotros presentamos la obra en diferentes escenarios, y con gente muy de diferentes, había gente que no tenía ni idea de la historia, pero entonces le empiezan a resonar cosas, ¿sí? Alguien nos dijo, no, la matanza de las bananeras, ¿cierto? Por eso le decía que esta persona en México que no tiene ni idea de la historia, le resonó la matanza de Tlatelolco, ¿sí? Y bueno, y tuvimos una experiencia en el Festival Internacional de La Habana, en Cuba, donde la gente, otro público totalmente diferente, que no tiene ni idea de la historia, pero digamos se relaciona con la obra desde lo que está haciendo la obra. Creo que eso es, digo, el arte en general y el teatro, pues tiene que tener esa capacidad de ser universal, de no quedarse, digamos, encerrado en un tema, digamos, muy local sin salida, aunque a veces hay cosas muy locales. Yo en ese escrito parto de 100 años de soledad, cuando el gitano Melquiades dice que las cosas están vivas, que solo es cuestión de despertarles el ánima. Entonces es muy bonito. Porque sí, porque digamos que en esa obra el tipo, digamos, abre esa posibilidad de la animación de los objetos. Eh, la elección, yo creo que es un poco, allí hay, por ejemplo, elementos de icopor, que son reciclados, que es lo que nos sirvió para hacer todo lo que era, digamos, el Palacio de Justicia, la alcaldía, para armar lo que era la Plaza de Bolívar.
eso se entiende en el espacio y en la acción, cuando la gente está viendo la obra, por supuesto, ¿sí? Y digamos que pues hay un tranvía, digamos que pasa. Las calles están construidas con maderas. Ahí se veía un poquito en el video cómo son líneas de madera las que construyen las calles. Y en el último, en la tercera mesa, el sonido es un elemento muy importante, que es la revuelta. La gente, la experiencia con las personas que estaban cerca de la obra, siempre era que tenían como ganas de meter la mano. Entonces, o sea, como que decía, al final decía, ¿por qué nosotros no podemos animar algo allí, cierto? Digamos que los emocionaba la cosa y querían meter la mano. Entonces eso fue muy interesante. Llegamos hasta plantearnos, bueno, ¿será posible que hagamos una quinta mesa donde realmente la gente, después de tener todo esto encima, vaya y en la mesa haga acerca de lo que le ha generado? Son cosas, digamos, que entrábamos dentro de ese juego de la posibilidad, digamos, del guión, de lo dramatúrgico. Eh, y fue, digamos, así como experiencias que le hicimos con niños, Bien. es que no tienen la información, digamos, es una experiencia. Entonces, por ejemplo, para un niño, descubrir que lo que veía en la pantalla era lo que estaba sucediendo fue una sensación muy grande. Yo digo, el animador que maneja la cámara está mostrando su visión y él de pronto descubre que lo que está sucediendo ya es acá, pues tienen, digamos, como esa capacidad, digamos, de asombro y miren, decía, miren, 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 sí, a los otros compañeros. En esa experiencia de contarle a niños que no tienen, digamos, niños de 9 años, eran, ¿no? Una información acerca del hecho. Entonces, digamos que eso es como que las experiencias nos han ido, digamos, diciendo respecto de la obra. Bien, Fabio, gracias, Jimena. Quiero darle la palabra al compañero Gustavo, que la pidió, y un comentario que hizo también la compañera Jennifer Silva hace un rato, donde manifestaba que como un saber previo sobre la base de las experiencias, un poco de lo que tú vienes hablando, Fabio. Y entonces quiero recordar a las personas que están recién ingresando, la bienvenida. Estamos conversando con el maestro Fabio Correa Rubio, director de la Fundación Teatro y Títeres Paciencia de Guayaba, y acerca de su texto que se titula ¿Por qué el teatro de objetos? Y en esta oportunidad entonces le quiero dar la palabra al compañero Gustavo. Maestro Gustavo, bienvenido, por favor, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, gracias. Pues como de costumbre, muchas gracias por la invitación y de verdad que es muy, muy gratificante escuchar y estar en estas reuniones. A mí me gusta mucho el texto del maestro Fabio. Yo creo que bien leído, como sentarnos un ratito a comprenderlo, yo creo que nos va a dejar claras muchas dudas en cuanto a los objetos, porque sí, como lo decían, desde hace ratito se está discutiendo mucho sobre el objeto. Para mí este texto me da claridad en cuanto a que nos deja que entre el objeto y la persona hay una relación. El objeto, el texto anterior de hace 8 días nos hablaba, por ejemplo, de diferentes tipos de objetos y de los apegos y desapegos que se podía tener con el objeto, por ejemplo. Y en este igual nos vuelve a hablar del significado que nosotros le damos a los objetos, la relación que tenemos con los objetos a veces, y también el objeto nos responde a nosotros al darle algo a ese objeto, el objeto también nos contribuye en algo, ¿no? Y esto de adaptarse a los objetos también, bueno, es algo que estamos haciendo en todo momento, pero dependiendo de las cosas que nosotros tengamos que decir, que yo estoy claro en eso. O sea, si yo no tengo que decir, si yo no tengo alguna inquietud, yo puedo estar mirando lo que sea y nunca voy a crear nada. Lo que decía el maestro Fabio, podemos partir de la creación a hacer algún montaje, algo, a partir de la simple observación de un objeto. Porque según nuestros antecedentes, nuestras vivencias, nuestros estados de ánimo, lo que esté pasando en nuestra cabeza en ese momento es lo que va a hacer que nosotros empecemos a elaborar, a elucubrar algún argumento, alguna acción
a lo mejor la hechura de un títere, ¿no? Por ejemplo, o el animar un objeto, pero es eso, mientras que yo tenga que decir algo, eso va a pasar. A mí ahorita con el video que pasaron, yo no sé mucho de la historia, ¿verdad? De ustedes, pero a mí sí me dio claridad en lo que estaba pasando ahí. Digo, no tal cual con el contexto, pero sí se armó la atmósfera, el contexto, y sí me daba algo. Por esas manipulaciones que tenían de los objetos y por la atmósfera que armaron, la escenografía y la disposición de los objetos. Eso es lo que nos da a veces la lectura y no importa si sabemos o no sabemos de la historia, porque, bueno, pues hay unos antecedentes generales que se están cumpliendo, ¿no? Digo, porque a nivel mundial, pues hay de esos desórdenes, ¿no? ¿Qué otra cosa? Yo creo que cuando nosotros construimos, debemos de hacerlo pensando en lo que queremos decir, a veces no con el objetivo de cambiar cosas, no con el objetivo de descubrir cosas, porque a veces de eso perdemos la visión y como que nuestro objetivo va a deshacer. Hace 8 días hablábamos, por ejemplo, de los paradigmas y algunas cosillas por ahí. Creo yo que lo que debemos hacer, bueno, al menos yo como persona, lo que debo de hacer es seguir creando, aprendiendo, creciendo, y ese oficio de conocer y ver y practicar me va a llevar a ver de diferente forma las cosas. Y de esa forma yo voy a transformar y voy a poder proponer, pero no es necesariamente que yo me ponga en contraposición con alguna escuela, con alguna línea, con alguna tendencia, porque esta incógnita que nos planteamos de el teatro de títeres, si es teatro, o esto si es teatro, o esto, creo que no hay necesidad de calificar una cosa u otra cuando estamos creando, cuando estamos haciendo, porque el arte es tan grande, tan, pues, ¿cómo le diré?, tan infinito, que pues en cada cabeza de nosotros que nos tomamos la tarea de crear y de decir, pues hay mil posibilidades y una y tantas de decir la misma cosa, ¿no? Pero creo que es lo importante, estar creando, comprender esa relación del objeto con el actor, ya sea en escena, actor en carne y hueso, trabajando en escena, porque si el actor no entiende la relación con el objeto en escena, no se va a dar eso en escena. El argumento, la anécdota, lo que vaya a contar el actor, no se va a dar. Si el actor no entiende la relación que hay con el objeto, no va a pasar. Y el titiritero igual, si no entiende por qué está moviendo tal cosa o por qué, si no tiene un sentido, pues no va a haber ningún discurso, ¿no? Pues a lo mejor se va a quedar solamente en la cabeza. Y bueno, pues muchas gracias, maestro, por el texto. A mí me gustó en lo particular y creo que si nos detenemos a leerlo un poco más, a desmenuzarlo, creo que vamos a encontrar muchas respuestas. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, maestro Gustavo. Fabio, el maestro Gustavo, quiero rescatar algo de él y es lo último que él dijo, el discurso, la claridad del discurso. Y no sé si pudiéramos, para ir avanzando en la lectura, si nos pudiéramos apoyar un poco en este ejemplo que tú das muy interesante de Stanley Kubrick, de su película, bueno, por supuesto un pedazo, un fragmento que en este momento ya Jimena está preparando, de su película 2001, Odisea del Espacio. Entonces, invito a los compañeros a ver este fragmento para luego seguir respondiendo por qué la animación de objetos en manos de Fabio Correa. ¿Te parece, Fabio? Ok. Listo, démosle. Play. ¿Me comentan? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, hay un mono allá, y un primate ya.
Sí, eso es impresionante. Ujú. Hasta es impresionante eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Sí, hasta ahí es Sí, suficiente, ya creo que está. sí. Ok. Sí, pues a mí esa escena pues digo, es la película 2001 Odisea en el espacio, es una película de Stanley Kubrick, 1984, pero yo creo que muestra esa relación del hombre con el objeto. Justamente es la alborada de la humanidad, como se ve ahí ellos, hay unos primates, digamos, que se han apoderado del agua, y de pronto los otros primates que los sacan van a la cueva y tienen como un corte, digámoslo, del conocimiento, un corte epistemológico, y uno de ellos se encuentra un hueso de un animal y se da cuenta que con el hueso del animal él puede, digamos, utilizar ese objeto y, digamos, se devuelven con ese conocimiento y pelean por esa agua con el otro grupo, que por un lado pues es brutal porque es como toda la herramienta, por otro lado, pero lo que es importante, digamos, de él es que cuando él tira el hueso al aire, al cenit, y baja, cuando ya baja, es una nave en el año 2001. O sea, o sea que ha transcurrido 2000 años de historia, el tipo está diciendo, mire, el objeto como tal está transformando la humanidad y la humanidad se ha transformado con el objeto. Y digamos que aquí hay una imagen muy vital de cómo los objetos interactúan con las personas y las personas con los objetos. Ahí volvemos un poco al concepto de Richard Sennett, de cómo también esa creación de ese objeto genera pensamiento. Allí en la película después aparece, digamos, ya es la pelea del hombre, digamos, con el computador, con lo que él mismo crea, con el objeto, porque este objeto que es el computador es con el que nosotros estamos, no sé si nosotros ahora en este momento estábamos preocupados anteriormente por, digamos, la invasión de teléfonos y cómo ese tipo de cosas había invadido el mercado y todos estábamos, digamos, idiotizados con el teléfono, y de pronto nosotros, a partir de la pandemia, pasamos a la virtualidad como una necesidad. Entonces ya no tiene, digamos, como ese mismo objeto, no tiene el mismo carácter, sino ese objeto se transforma. Entonces, digamos, Richard Sennett cuenta como, digamos, un programa como Linux es un objeto artesanal que es donde se construye el conocimiento. Hablaríamos un poco de cómo se construye el conocimiento, ¿no? El caso de Wikipedia, donde la gente va construyendo un conocimiento colectivo. Y digamos un poco lo que se ha recogido en la humanidad, que es ese conocimiento. Hay, digamos, un conocimiento oficial, pero hay conocimientos de sabidurías de la gente que van funcionando paralelamente. No es que funcione uno y el otro no es que haya uno, es que hay varios funcionando al mismo tiempo. Entonces yo creo que esa escena, digamos, de esa película para mí ha sido muy, muy diciente frente a lo que el género humano ha hecho con los objetos, ¿sí? Y cómo los objetos después lo intervienen, ¿sí? Porque hoy nosotros estaríamos totalmente intervenidos por este objeto con el cual nos estamos comunicando, ¿no? Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, tengo varias preguntas, pero por supuesto está primero nuestros invitados de sala. Quiero darle la palabra al compañero Gustavo, que siempre está acompañado de Lourdes. Gustavo y Lourdes, bienvenidos. Y luego en el mismo orden viene la compañera Hans. Por favor, los compañeros de Jancita que está Artita. esperando hace rato. Sí, pero tenemos, Gracias, por favor. gracias. Soy Jorge Vega, a sus órdenes. Uy, qué pena. A todos, a todas, a todos. Bueno, maravillosa este pensamiento acerca de cómo es que el humano nace a partir de que puede transmutar el objeto, ¿no? Es decir, lo humano como la capacidad de transmutar el objeto. Entonces, me queda impregnado, pues, en mi conciencia, en mi pensamiento. Muchas gracias por esa oportunidad de pensarlo así.
yo quería ahondar un poco sobre, bueno, una de las razones por las importantes de preguntarse, y en ese sentido defender el hecho de preguntarse es porque lo importante es la pregunta más allá de la respuesta, es decir, el hecho de que los seres humanos podamos pensarnos es porque nos podemos preguntar. Entonces, en ese sentido, preguntarnos si las artes titiriteras son solamente teatro, es decir, solamente teatro, indudablemente son teatro, porque también son teatro. Pero, y yo me lo he preguntado muchas veces porque he visto espectáculos de danza con títeres que no son danza porque no están hechos con el cuerpo, sino están hechos con un títere, con un objeto que mimetiza el cuerpo de un bailarín, pero no es danza, sino es otra cosa. Y me pasa un poco también cuando veo el circo. El circo es un espectáculo, en efecto, no estoy tan seguro que sea teatral, más bien es un espectáculo parateatral y peor aún, cuando veo circo con títeres, que es la mímesis de un espectáculo parateatral y que termina siendo otra cosa, es decir, que no es un teatro en el sentido tradicional de la palabra, sino más bien la transmutación de un tipo de espectáculo. Es decir, es un espectáculo que reinventa el espectáculo. Es decir, creo que los títeres, todo lo que tocan lo transforman en otra cosa, como hace todo el arte, ¿no? Toca, cada vez que lo toca, cada vez que lo representa, es decir, que presenta lo que no estaba presente, y lo transforma y lo hace otra cosa. Entonces, cuando vemos danza, pues no estamos viendo danza, sino estamos viendo otra cosa. Danza con títeres, pues estamos viendo no danza, sino estamos viendo otra cosa. Y un poco también con el stop motion, que no es teatro, indiscutiblemente eso pertenece al género del cine, y sin embargo sí son títeres. Es decir, creo particularmente, o me pregunto, ¿cuántos atmósferas, ambientes traspasa el arte, las artes titiriteras, o cuántas formas artísticas toque las artes titiriteras? Y otro asunto importante que también se tocó hace rato, sobre cambiar. Es decir, ¿por qué cambiar? ¿Por qué el arte es importante cambiar? Porque se pensaba en esto justo en el romanticismo. Kant ya lo planteaba como un asunto muy importante, sine qua non, lo original en el arte. Es decir, el arte no es arte si no es original, ¿no? Por eso, de hecho, lo costoso del arte, porque es original. Y para ser original, la única manera de hacer arte original o de que origine algo es porque cambia. Y cambiar forzosamente, en el sentido más práctico, nos implica perder algo y apropiarnos de algo, porque si no sería agregar o sería quitar. Cambiar es dar algo y perder algo. Eso es cambio, o sea, literalmente. Bueno, hasta ahí me quedo con la divagación, perdón. Muchas gracias. No, Sí, no, por un favor. poco para recoger esto. Al principio yo decía, el teatro de objetos y el teatro de títeres ha tocado todos los campos. O sea, ha invadido, afortunadamente, el campo del cine. Entonces uno ve, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias y hay títeres. Uno ve películas terribles como Chucky, el muñeco asesino. Y en realidad hay un manipulador, digamos, que está detrás manipulando el muñeco, ¿sí? Con un cable. Hay muchas películas donde uno ve personas que hacen, digamos, animación de los muñecos o de los objetos. Entonces, digo, yo creo que el objeto como tal, digamos, ha logrado expandirse al cine, a la televisión, al espectáculo, a la danza, y digamos que es una cualidad. Yo digo que afortunadamente se pueden romper las barreras, se derrumban las barreras en este momento. Estamos en un momento donde esas barreras están cayendo y eso nos hace muy interesante. Ahora, ya depende para donde uno quiera coger. Y sobre la originalidad me gustaría comentar que eso
es muy difícil, eso no existe. Sí, yo pienso que la originalidad eso no existe. Eso sí eso es muy difícil, eso no, eso mejor dicho es justamente tomar una serie de elementos que están, digamos, que han sido construidos y volver a hacer una receta, una sopa, donde esa sopa sale lo que uno propone. Pero digamos que estamos en un momento donde justamente hablamos de la reproductividad técnica. Entonces, uno para ver una obra no tiene que ver el original. Yo para ver un cuadro de Picasso no tengo que ver el original, no es necesario. En este momento estamos en un momento muy, en esta parte digital, muy fuerte. Eh, entonces, ese tipo, porque bueno, si alguien decía, hoy en día, cuando nosotros veíamos los maestros, Miguel Ángel, pues uno veía un cuadro, una escultura famosísima, La Pietà, ¿cierto? Pero hoy lo que vemos es el bloque de madera en una exposición. Pero justamente es como que nosotros, digamos, tenemos de escultores. Justamente esta originalidad yo creo que es una mezcla, una amalgama, una composición de varios elementos que existen y que, digamos, el personaje que crea las combina y da como un resultado. Pero no es, digamos, de que exista la originalidad como tal. No creo, digamos, en ese concepto. Gracias, Fabio. Para continuar nuestra dinámica. Hans, tienes la palabra, por favor. Adelante. Hola, ¿cómo están? Pues a mí me pareció muy interesante hacer la lectura. Creo que pues como que volvemos a esto de cómo este espacio, digamos, que nos ha permitido, digamos, leernos entre nosotros y nosotras, y es muy interesante porque la verdad, Fabio, no había leído nada tuyo y me impresionó, digamos, el abordaje que se me hace como que mucho de lo que estamos queriendo hacer acá es como construir pensamiento académico latinoamericano, y siento que tu texto apunta de unas maneras como bien sorprendentes, porque además no te las esperas, como que vienen, no sé, autores que no sé tanto tienen que ver con el arte, más con la medicina, la psicología, y sin embargo, como esta mirada, este juntar como lugares diferentes, o de pronto donde uno no iría tanto a buscar para hablar de los títeres, como que le amplía a uno las posibilidades. A mí me encantó esto de la unión, de lo que planteas entre la unión de fabricar, de hacer, incluso de lo artesanal también, y la producción de conocimiento, porque pues definitivamente como titiriteros y titiriteras, digamos que es algo con lo que siempre estamos enfrentándonos, así no, por ejemplo, así tome un objeto y lo transforme en otra cosa, de alguna manera también hay un ejercicio también de fabricar de alguna manera. Y entonces, ¿cómo se construye conocimiento alrededor de eso? Además, pues porque es muy bonito cuando nos cuentas que todos los elementos de tu obra, la de 9448, vienen de una ferretería, que de alguna manera también hay un vínculo ahí muy fuerte entre el fabricar también y estos elementos y la herramienta que permite fabricar, o sea, como que hay muchas capas ahí poéticas, y también, digamos, como la historia, el momento, digamos, teatral, artístico, pues también porque con respecto a eso siento que digamos que lo que llaman la geopolítica del conocimiento y cómo se organiza el conocimiento, pues también un poco lo que nos viene Europa es y bueno, estos centros de conocimiento de Estados Unidos, es como que ha habido, digamos, se le ha dado más importancia a la razón, al pensamiento, y de alguna manera lo que es muy interesante de tu texto es que nos estás llevando de nuevo al cuerpo, ¿no? Al hacer, al fabricar, y además, porque pues también digamos que hay un abordaje, digamos, etnográfico, que digamos que pone en otro lugar estos saberes tradicionales, estos saberes ancestrales, que pues que definitivamente pues nos están diciendo lo mismo también. No hay esta separación, que es una que nos vendieron, sino que esto hace parte de lo mismo, ¿no? Y me acordaba
por ejemplo, de las comunidades Cogi, de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se teje, ¿no? Y tejer es una labor manual, pero que está vinculada directamente con el pensamiento. Entonces, de hecho, cuando hay una altercada, una pelea, el mamo le dice, vaya a tejer. Es decir, vaya a pensar, porque usted está tejiendo y usted está haciendo un vínculo, está generando una conexión entre esa labor manual y ese pensamiento. Bueno, muchas gracias, muy chévere la lectura, la verdad me gustó un montón. Ah, bueno, no, pues nada que agregar, eso es retroalimentación para mí, gracias. Sí, bien. Fíjate, Fabio, yo quiero rescatar dos cositas aquí y una tiene que ver precisamente con la palabra que utilizó el compañero de Artsvita, Jorge, que es el títere transforma todo lo que toca, ¿no? Y precisamente tú hablas aquí de una transformación social, ¿no? Que el arte es una forma de conocimiento y una forma de transformación social. Luego, más adelante, en tu texto, tú haces toda una insertación acerca de una, lo llamaría yo así, de todas maneras, por favor, tú me corriges, de una caracterización de los objetos, que tú haces del objeto transicional, luego te paseas de manera muy objetiva a través de la cosmogonía construccional de los objetos, ¿no? Pasas por esa cosmogonía de los indígenas. Si pudiera indagar en esto, porfa, en cuanto a este punto que pregunto, de este tipo de animación de objetos, ¿no? Que va desde el psicoanálisis, de la cosmogonía y así sucesivamente. Bueno, sí, efectivamente, digamos que las miradas, digamos que las primeras miradas son, digamos, centroeuropeas, ¿sí? Un poco y luego yo me di cuenta que aquí al lado, aquí nomás, vecinos a nosotros, hay una comunidad viva que está pensando en relación con los objetos. Entonces, ellos lo que conforman son, digamos, como 4 categorías de relacionarse con los objetos. Entonces, dicen que hay unos objetos que están muy cargados de energía. Entonces el chamán lo que hace es bajarle la energía para poder relacionarse, digamos, con la persona que está interviniendo. Entonces digamos que hay objetos que efectivamente tienen mucha energía. Entonces uno tendría que medir la energía del objeto con el que se encuentra para equilibrarlo. Entonces digamos que eso es una forma, para ellos, me pareció muy interesante, es que el mundo, cuando se originó, era mezclado entre objetos y personas, ¿sí? Que eran todos objetos y personas. Y luego hay, digamos, una segunda, digamos, una hecatombe, y luego hay una nueva formación, y luego los objetos y las personas empiezan a separarse. Y hoy en día existe una flota como el Yurupari. Cuando ellos construyen los objetos, por ejemplo, las hamacas de los niños, entonces, digamos, son parte de los niños. Digamos que cuando yo miro eso en nuestra sociedad, pues yo lo que veo es que nosotros tenemos pulseras, gafas, objetos, prendas de vestir, a los cuales les impregnamos nuestra energía. En algún momento dado, cuando enterraban a la gente, pues eso, anillos, anillos, cantidad de elementos, manillas, que van siendo significativos. Todos esos objetos van siendo, digamos, significativos. Y a esos objetos nosotros los cargamos de energía. Esa carga de energía entonces cuando ellos dicen digamos que estaríamos un poco en el caso del vudú, cuando la persona que quiere hacerle, digamos, un enamoramiento, una relación al otro, pide objetos de la persona, pide cabello y pide objetos que hayan manejado a la persona. ¿Por qué? Porque está la energía. Entonces ellos dicen que hay unos elementos que no tienen, digamos, que son transformables, ¿sí? Que no tienen un cuerpo exacto, sino que toman en estos objetos que las personas manejan la vitalidad. Y digamos que al establecer estas categorías, yo decía, bueno, ¿cómo es que yo me voy a relacionar con el objeto que voy a animar, ¿cierto? ¿Qué relación tengo yo con ese objeto que me encontré en la calle? Sí, que puede ser o algo, es un objeto que alguien botó y yo recogí para, digamos, para relación, o yo intervine el objeto para crear algo nuevo. De pronto yo intervine el objeto, o sea, de las experiencias que he tenido es que los envases plásticos para una obra que hicimos, que llamaba El pájaro de todo canto, yo de pronto empecé a ver los objetos invertidos.
Entonces vi que el asa del objeto era la nariz. Entonces digamos que a partir de eso hubo, digamos, toda una elaboración estética de la relación con los objetos. Entonces yo encuentro que en esta comunidad indígena hay, digamos, esa relación con los objetos en diferentes. Ellos dicen que hay unos objetos que se transforman a sí mismos. Yo digo, yo el ejemplo que daría, no sé, es la misma rueda que se transforma y se transforma y se transforma y llega a ser cantidad de cosas, ¿sí? Se transforma en piñones, se transforma en muchas cosas. Es un objeto, digamos, de transporte. Ellos también entienden algunos objetos, dicen que, que son, digamos, minerales. Dicen que tienen un dios que se llama Yompor, que le donó a la gente la sal. Entonces, es decir, este objeto tiene, la sal tiene, digamos, una característica diferente. Lo que sí me planteó muy bien a mí es que es decir, que antes de que existiera el género humano como tal, existían, digamos, los objetos. Existía ese mundo de objetos. Somos nosotros los que llegamos y empezamos, digamos, a aprender esos objetos, o sea, ese medio ambiente, ese afuera, para crear a partir de eso una relación cultural realmente. Es la cultura la que aparece en la relación con los objetos. Entonces, por eso es que los objetos son parte, digamos, que interactúa y nos transforman. Y entonces eso un poco me lo hizo entender como que esta gente, en la medida en que planteaban que, digamos, que esto fue de generaciones. Eh, Cuando el género humano, se relacionó el hombre cuando toma la primera piedra y con la piedra empieza a esculpir la otra piedra, pues son un par de objetos, ¿sí? Y ese par de objetos son los que empiezan a interactuar. Después tendremos un cincel, después tendremos un martillo, pero después tendremos un taladro y después tendremos digamos, todos los elementos que queramos hoy. Pero es, digamos, un poco esta interacción lo que ha ido, digamos, formando el conocimiento y el pensamiento. Y lo que yo creo es que desde el arte tiene, el otro punto es como que desde el arte hay lo que se llama la transformación simbólica, que es el conocimiento. Entonces, el ejemplo que yo doy en el texto es como en algún momento la Semana Santa en Bogotá era un espacio donde era un elemento, llamémoslo, sacro, donde la gente iba a la iglesia, donde la gente... pero después esa Semana Santa se transformó en la espera del festival de teatro. Entonces, y después digamos, en las vacaciones. Entonces, ese elemento de transformación simbólico que opera a través del arte es lo que digamos, produce la transformación. Algunas obras digamos, obras de Picasso u obras aquí en Colombia, de esta pintora paisa, que pinta cosas del Congreso de una forma increíble. Ella pintaba desnudos, por ejemplo, en un momento dado, y ella es prohibida. Hoy en día, mediante esta transformación simbólica, digamos, nosotros podemos acceder a esta pintura. O como en el cine, el mismo cine, los besos, todo ese tipo de cosas, los cortaban porque estaban, digamos, de acuerdo a cada cultura, sesgados. Pero digamos que luego la transformación de lo que ha producido el arte en el pensamiento de la humanidad es muy grande. Entonces, digamos que pues eso era lo que me llamaba la atención a mí, de que estas culturas que no son, digamos, europeas ni centroeuropeas, con ese pensamiento, tienen sobre el mundo, sobre esa cosmogonía que tienen artefactual, digamos, me da una serie, digamos, como de argumentos para entrar a trabajar esa relación con el objeto, José. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer los presentes? Sí. Sí, por favor, adelante, amiga Gina. Vale, sí, estábamos también pensando, reflexionando en los anteriores encuentros sobre esto del movimiento, ¿no? Como estuvimos con el maestro Sueski, también hemos estado como hablando un poco sobre eso del objeto, o cómo es el accionar del objeto. Entonces, cuando uno ve en el texto varias cosas como lo de Ginás de la acción y el movimiento, pero también aparece esto otro que hablaba sobre la subjetivación, si no estoy mal. Entonces, quisiera preguntarle si el objeto no está en movimiento, entonces, ¿no hablaríamos de animación de objeto? ¿O podríamos hablar, sí, había
como un ejemplo que puso, que puso Anita, que no se conectó hoy, hace 8 días con respecto, ella ponía el ejemplo, ¿no? Entonces, el escenario se prende, hay una hoja colgada en el escenario, un cenital alumbrándolo, entonces ella preguntaba si eso es o no es teatro de objetos o animación de objetos. Un poco como eso era la pregunta, teniendo en cuenta pues el escrito también que habla sobre el movimiento y la acción. Sí, yo creo que digamos que ahí tomaríamos como la teoría de Gordon Craig, ¿cierto? Gordon Craig de pronto estamos en el romanticismo y de pronto el tipo está aburrido de los actores, de las divas, ¿cierto? El tipo dice, el teatro no se hace solamente con actores, el teatro se hace con luces, el teatro se hace con objetos, el teatro se hace con animación. Y se crea, él crea, por ejemplo, desarrolla la teoría de la supermarioneta. Entonces, por un lado, yo pienso que justamente podemos hacerlo desde elementos como las luces, como decir, para que esa luz, que el ejemplo que da esta chica, ilumine esa hoja, tiene que haber alguien alguien que está prendiendo el bombillo, ¿sí? Tiene que haber alguien que dispuso el escenario para que el espectador vea eso. Entonces ahí hay, digamos, una relación de esa animación. No quiere decir que, digo, o sea, no es una animación directa donde entra y toma el objeto y lo mueve, pero sí lo mueve a través de, digo, si, voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos una obra que llamaba Titangram, la estrenamos en la Universidad Nacional en el año 1980 y eran acrílicos. Acrílicos, habíamos partido del juego del Tangram y nosotros teníamos esos acrílicos sobre una pantalla, pegados con velcro. Y nosotros lo que hacíamos era mover las luces y creábamos, digamos, una concepción cubista desde que las luces estaban en los 4 ángulos y nos paseábamos y ese movimiento, que digamos que creaba una imagen de movimiento, era lo que era la animación. Entonces, digamos que ahí también estamos en un sector de animación. Y la otra teoría que yo, digamos, tendría es que los objetos de por sí tienen energía. El objeto de por sí tiene energía. El asunto es qué hago yo, cómo yo me relaciono con la energía de ese objeto para animarlo. ¿Cómo lo animo? Yo tengo, digamos, el objeto me habla y me está diciendo, bueno, yo digo que esto es un pedazo de espuma. Y yo con este pedazo de espuma, ¿qué hago? Entonces yo veo de pronto una obra como la de Jordi Beltrán, del Bonheur, y es un pedazo de espuma, ¿sí? Eso es justamente eso. Él, digamos, partió y se planteó y encontró, digamos, yo a través de ese pedazo de espuma, esa historia que el tipo cuenta que es una cosa fabulosa, ¿sí? Es eso, es un pedazo. La espuma le habló. Y uno ve que la espuma se puede doblar, que puede colgarse. Está, pues, se ayuda, por supuesto, de teatro negro y todo eso, pero es eso. Es ese objeto que tiene energía. Yo creo que los objetos tienen energía. Vuelvo y digo, tienen la energía de las personas, ¿sí? Y tienen la energía, digamos, de... Entonces uno lo que hace es interactuar con esa energía. Gracias, maestro. Fabio, para cerrar ya, que ya estamos sobre nuestro tiempo límite, queremos recordarle a nuestros compañeros y que a partir de la semana que viene vamos a comenzar a abordar ya temas un poco más específicos. Lo igual lo vamos a hacer saber, estamos realizando toda una lista temática que vamos a comenzar a ir desarrollando en los próximos encuentros, así que por favor no dejen de seguirnos, de estar pendientes, pero esto va a ser una nueva modalidad, viendo un poco la dinámica que hemos venido desarrollando en nuestros puntos de encuentro, que ya es el 10º, como saben, y también me hacían notar de que esta grabación, por favor, bien sea Jonber o Jimena, si me equivoco en algo, que esto está siendo grabado por mí y luego va a pasar luego vamos por el fanpage, ¿cierto, Jimena? Jonber. Lo que pasa es que como la señal está un poquito baja, entonces la transmisión por la fanpage de Titerred está un poco borrosa, digamos que el sonido sí está perfecto, pero está borrosa. Sin embargo, esto está siendo grabado por Meet y luego, posteriormente, la próxima semana, con la mesa de gestión y comunicación, se va a subir al canal de YouTube de Titerred.
Allí de pronto pueden, si se han perdido alguno de los encuentros, también pueden encontrar los otros encuentros, o pueden, pues, si quieren ver mejor o repetir esta charla, pues este encuentro, lo pueden encontrar. Pedimos disculpas, pero pues ha estado en estos días fallando bastante la red. Gracias, amiga Jimena. Bueno, Fabio, para ya cerrar nuestra conversa de esta tarde, este encuentro, pensamientos títeres sobre la base de tu texto, ¿qué es lo importante para una persona que quiere relacionarse por primera vez con los objetos, que quiere introducirse en este mundo de la animación de objetos y se topa con tu texto? Porque tú al final haces una reflexión bastante interesante en cuanto, a pesar de que dejas un poco abierto el panorama, pero dices, leyendo aquí textualmente, si nosotros vamos a desarrollar una puesta en escena con objetos y partiéramos de estas categorías en relación con el objeto, enriqueceríamos la puesta y la relación con los actores y con los objetos y como un método de actuación. ¿Qué le aporta tu texto a quienes estamos viendo, nos gusta, nos empapa este asunto o quienes están interesados en? Bueno, yo creo que, pues digo, por un lado tiene varias miradas, decía, tiene una mirada, en una parte trabaja el concepto del juego, de cómo el niño tiene el objeto llamado transaccional, eso lo trabaja Winnicott desde el psicoanálisis, y cómo, digamos, ¿Escuchan? pues nosotros vemos un niño animando objetos, pero realmente no tiene un espectador. Entonces yo pongo el ejemplo de la frazadita de Tilín o del caso de Mafalda, cómo uno a través de esos objetos tiene una relación. Entonces que esa relación, digamos, la que establece con la madre, pero que luego esa transmisión tiene una imagen objetiva, que es la de afuera, y una imagen subjetiva. En la imagen subjetiva es lo que se traduce en la imaginación, y dentro de ese mundo estaría el arte, que se llama la tercera zona, lo llama Graciela Montes la tercera zona, donde está, digamos, es que dice que no es ni adentro ni afuera. Entonces, digamos que ahí estaría, digamos, esa interacción subjetiva que tendríamos nosotros, en este caso, con los objetos, ¿sí? Lo tenemos con el arte en general, pero digamos que para el caso de lo que estamos hablando sería con los objetos. Eso, digamos, yo creo que digamos, como ya es el juego no planteado, digamos, como desde Gadamer, desde la fiesta, desde el juego, ya no es de Gadamer, sino, digamos, desde otro ángulo, que es el ángulo justamente de este psicoanalista que va Winnicott, y es muy importante cómo el juego le pertenece a todo el mundo. O sea, el juego es pues también estaba, digamos, Huizinga, que había tomado el tema del juego. Pero a mí me gustaría un poco ahí decir cómo nosotros tenemos con el muñeco, ya adultos, una relación directa. Entonces, digamos que nosotros lo vemos en las manifestaciones como el Carnaval de Barranquilla, o el Carnaval de Pasto, o el Carnaval de Blancos y Negros, donde aparece ese diablo, y los carnavales en general en el mundo. Entonces, nosotros nos relacionamos con esos muñecones grandotes, ¿sí? Y establecemos toda una fiesta, un baile, una danza al lado de estos, de los de Pasto, de esos artesanos que están todo el tiempo trabajando en función de eso. Entonces, esos son, digamos, antecedentes que nosotros tenemos, ya, digamos que faltaría investigar si dentro de las comunidades indígenas qué relación hubo con, digamos, con esto de los muñecos, con esto de los objetos, pero digamos que frente a los carnavales tenemos, el Barranquilla tiene 200 años, y vemos el Pasto creo que tiene un tiempo muy parecido, donde ya existe una relación del adulto con los objetos, con los muñecos, y eso es, digamos, una cosa intrínseca, y digamos de la cual nosotros estamos partiendo. Entonces, eso es, digamos, otro ángulo. Yo creo que el otro ángulo que está por explorar, digo, para la pregunta que me hace José, es la parte de estas comunidades indígenas. Yo creo que eso hay todavía mucho para investigar y para averiguar, y digamos que yo lo que digo es que digamos, eso ya no es, digamos, el pensamiento centroeuropeo, ¿cierto? Sino que es el pensamiento de estos vecinos aquí nuestros que no están en la mixtura que nosotros tenemos de este pensamiento judeocristiano centroeuropeo, ¿cierto? Sino que lo tienen desde otro mundo, desde otra concepción. Entonces, yo creo que la investigación, que pues por eso yo saludo tanto la mesa de que se está haciendo, porque justamente es
teorizar, crear, digamos, teoría acerca del teatro de objetos, del teatro, ¿sí? Más allá, pues, de decir que ya se dijo que Manuelucho, que el tipo de tal año hizo tal cosa, y que el otro, porque eso es un poco más historiográfico. Mientras esto ya estamos hablando de un pensamiento títere, que es por eso me gusta mucho el nombre, porque me parece que es muy sugestivo. Entonces, yo creo que eso le aportaría. Lo otro que me parece interesante del objeto es la teoría, digámoslo, marxista del objeto, en cuanto a que el objeto tiene valor de uso y valor de cambio. Pero de pronto, el valor de cambio se vuelve más importante que el valor de uso. Entonces, como ejemplo de eso digo, durante la pandemia armaron el día sin IVA y la gente fue a comprar objetos, ¿sí? Pues, por encima de la pandemia. Entonces, digamos, esos objetos que tienen mayor valor de uso y que se vuelven formas intercambiables, adquieren, digamos, una prioridad en la sociedad. Entonces, el objeto tiene, digamos, todo este mundo en general. No solamente, digamos, el mundo, digamos, de lo que hace el arte, que es, digamos, intervenirlo, como lo hizo Duchamp, y colocarlo así, ¿cierto? Sino que también tiene esa otra posibilidad, que es, digamos, este superuso del valor de cambio, que bueno, que pues en la sociedad que estamos, eso se vuelve muy importante. Entonces creo que todo eso sería, digamos, como lo que, una observación, la observación del mundo que nos rodea a partir de los objetos. Eso yo creo que es lo que la persona que quiera trabajar eso, tiene que hacer, digamos, primero que todo una observación del mundo, de sus objetos que los va a tener en la calle, en el bus, todo el día va a tener, cómo es que nos relacionamos con los objetos. Y a partir de esa observación, pues empezaría un proceso de creación con un objeto con el que tenga relación, ¿no? Cuando se hacen los talleres, uno pide un objeto que tenga mucho afecto, mucha relación con cada uno, y eso genera una historia larguísima porque es el anillo de no sé quién, o el collar de la abuela, o es decir, o las gafas de que la montura le cambiaron porque era de no sé quién, en fin, o cantidad de objetos que generarían historias a partir de. Eso es como lo que podría, digamos, decir que puede generar, entre otras, ese texto. Sí, no niego que esto es un tema para un segundo capítulo, pero evidentemente hay otros temas que queremos abordar, pero seguramente en algún momento vamos a volver. Pero no quiero dejar, porque en el chat han surgido varias cosas interesantes, por lo menos cuando hubo el comentario de la originalidad, Jiménez nos dice, es verdad, la originalidad no existe. A lo que responde el compañero Jomber, es una forma de usar los recursos, ¿no? El compañero de Ars Vita dice, de ahí lo caro del arte. Y también comenta el compañero de Ars Vita, Gustavo, en el arte 1 más 1 es igual a 3. Esa posibilidad nos permite crear algo nuevo, original, que dará origen a un movimiento o a una nueva visión del mundo. Tengo en lista también, porque quiero que todos participen precisamente, y tenemos dos últimas intervenciones, y pido que por favor sean bien puntuales porque hay que respetar el tiempo que tenemos dispuesto. Jennifer Silva, que quiere intervenir, y el compañero Gustavo, que también pide la palabra, porque también quiero mencionar algo importante que acaba de surgir de lo que habíamos hablado de la temática. Primero vamos a dar la palabra a la compañera Jennifer y seguidor de Gustavo. Por favor, les pido tiempo bien puntual para ir respetando el tiempo extra. Adelante, Jennifer, por favor. No, profe, gracias, ya me aclararon el tema, dice Jennifer. Que no había visto. Ok, paso perfecto. para la próxima, dice. Seguro. El amigo Gustavo, que había pedido la palabra, también. Sí, gracias. Bueno, a mí ahorita se me acaba de ocurrir, podríamos hacer el ejercicio, por ejemplo, creo que es algo general para todos, podríamos todos tener en algún momento antes del sábado que viene una taza caliente de chocolate, su taza favorita. Excelente idea. Qué rico. Un carrito de barro. Y apunten o pequeñas palabras, lo que ustedes quieran, a lo que les remita, o una pequeña anécdota, historia, lo que sea, para que un ejercicio
para esa relación de los objetos con lo que nos dan y lo que son para nosotros, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre esa propuesta, ¿no? Y la otra es, el maestro hace rato hablaba de los elementos, por ejemplo, los objetos, las montañas, los ríos, y cómo es que surge ese objeto, ¿no? Que primero estaban los objetos que antes que el ser humano. Y creo que algo que podríamos rescatar de eso es que nosotros tenemos que adoptar el objetivo, asumir el objetivo de adaptarnos al medio, de no transformarlo tanto, sino de transformarlo pues, en tranquilidad, como en armonía con nuestro entorno, ¿no? Porque sí, el ser humano pues ha transformado muchas cosas y son las consecuencias que estamos viviendo ahorita, ¿no? Otra rapidísima es, yo creo que el arte no es caro, el hombre lo ha encarecido, las instituciones lo han encarecido y muchas veces nos dejamos de llevar por ese materialismo con los que se califica el trabajo de un artista. Cuando se hace tan elitista el trabajo, pues termina estando fuera del alcance. Pero algo de los titiriteros, por ejemplo, es que tratamos de acercar el arte a las comunidades y a la gente que más lo necesita. Y en esa relación, pues es un arte muy barato, pero para las instituciones y las élites, pues es una cosa inalcanzable, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es más que nada lo que tengo que decir. Y respecto a la originalidad, perdón, no debe ser un objetivo ser original. El crear nos va a dar productos y de ahí va a estar a la vista de muchos, pero creo que no debemos de tener el objetivo de ser originales. Es un proceso de creación, de crecimiento y bueno, eso ya está a disposición del público, ¿no? Gracias. Gracias. Aquí pregunta Caro, y creo que es una pregunta abierta para todos. Caro Pérez comenta en el chat, originalidad, ¿puede confundirse con calidad? No. ¿Qué opina Fabio? Uy. Pues ya Gustavo está hablando de que no hay que buscar, digamos, la originalidad. Uno tiene unos objetivos en el trabajo. El trabajo siempre, es decir, los artesanos, para volver al texto original, plantea Richard Sennett, tienen calidad. O sea, cuando el artesano entra y construye el Stradivarius, lo que está buscando siempre es una mejora de la calidad. Cuando construimos en Wikipedia el conocimiento, lo que estamos buscando es una mejora del conocimiento. Cuando construimos Linux, estamos buscando una mejora de Linux, o sea, estamos buscando una mejora de la calidad. Entonces, digamos que es parte de la búsqueda, ¿sí? Linux no está buscando ser el original, porque existen otros programas, ¿cierto? Está buscando es cómo se construye ese programa que se llama Linux, que sería el ejemplo que tomo del libro de Richard Sennett frente a lo que es el artesano. Bien, bueno, de esta manera yo creo que podemos dar ya cierre y si coinciden conmigo, una de las conclusiones que uno pudiera llegar, que son muchas, y ya el texto de Fabio plantea algunas y por supuesto la discusión que tuvimos esta tarde con nuestro invitado y la participación de todos ustedes, también eran otras conclusiones que tiene cada uno, pero uno de pronto pudiera estar diciendo que bueno, el reto ya es algo que forma parte de la interacción y de la historia de la humanidad y siempre va a estar presente, ¿no? Y que difícilmente se aleje, siempre va a estar de la mano con él. De ahí ese paralelismo que se ha existido entre reto y humano y difícilmente se pueda cortar a rajatabla entre una cosa y la otra. Le damos las gracias, maestro Fabio, agradecido por estar presente, agradecido a los compañeros que estuvieron hoy en SAT, por estar aquí en este 10º encuentro. Recordamos que estamos todos los sábados a partir de las 6, nuestra nueva manera como vamos a ir abordando a partir de temáticas. Por aquí surgió una, precisamente, bueno, lo de chocolate, el chocolate creo que pegó muy bien para la tarde, yo lo están, sí, porque hace frío, aquí plantean un tema rápidamente, ¿no? Que pudiera ser para la semana que viene, diferencia entre cosa y objeto. Bien, yo creo que sí, eso también forma parte importante de la propuesta de ustedes, porque este encuentro es para ustedes. Entonces,
no quisiera irme con la foto respectiva. Así, bueno, pues, la foto respectiva. Podemos- ¿Listo? Sí. ¡Eh! Fíjate que están apareciendo, ahí están apareciendo, vea. Sí, lo voy a contar. Hay que encender cámaras, hay que encender cámaras. Sí, encender la cámara porque, uy, cierto, yo, perfecto. Listo. Gracias. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, muy chévere. Gracias por la invitación. Chévere que lo sigan Muchas haciendo. gracias. Realmente los Buena felicito energía porque para están nos vemos la trabajando muy mañana. rápido. Bueno, Seguro. entonces hasta luego. Gracias, bye, bye. Chao, gracias, José. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y tú. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Bonita tarde. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Fue Hansi. Chao, José Ramón, ahí estamos Chao, hablando. chao, compañeros, muchas gracias. Hablamos en la semana. Chao, Master, chao, José. Chao, Hans, cuídense. Perdón, Hans, no, Hamed. Gracias. Chao, chao, José. Chao, cuídense todos, cuídense.